Hola, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una actualización de Zotero 0.90. Es un gestor de referencias que nos sirve para administrar nuestra propia bibliografía personal e insertar citas, referencias y documentarnos en los escritos académicos, sean tanto para trabajos de clase como trabajos de investigación. Nos permite hacer citas en un número innumerable de formatos. Como sabéis, existen unos formatos más habituales, más clásicos. Sin embargo, aquí vamos a tener 9.000 estilos de citas diferentes, o sea que casi todos los estilos los vamos a encontrar aquí. Zotero es un gestor de referencia, como hemos visto, que nos permite mantener nuestra bibliografía personal para los trabajos académicos o de investigación, organizar estas citas, organizarlo con eficiencia y con calidad de trabajo. Como hemos comentado anteriormente, nos permite formatear citas en estilo como APA, Chicago, MLA, Vancouver y otros como 7, 8.000 o 9.000 estilos diferentes, y nos permite también gestionar o generar bibliografías completas de forma automática, y nos permite que insertemos estas referencias cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación y queremos referenciar de dónde hemos tomado esa información, pues hacerlo directamente desde nuestro procesador de texto, que puede ser LibreOffice o puede ser Word, de forma sencilla porque se nos inserta un menú. Zotero, además, es un gestor de referencias fácil. De hecho, la palabra Zoterog viene de aprendizaje, es una palabra del albanés que tomaron los del centro donde se generó, George Mason, que es la universidad, y pidieron a la bibliotecaria un diccionario, el que más raro tuviera, y buscaron aprendizaje. Y había dos matices de aprendizaje. Y en albanés, zoteroz significa aprender algo fácilmente. Pues eso, es un gestor de referencias que aprendemos a utilizarle en menos de 9 horas y nos va a ser muy útil en nuestra vida académica, pero también en nuestra vida profesional, porque siempre que citamos algo, definimos algo, tenemos que citar ese documento de donde hemos tomado esa información para que otros lo puedan seguir y para documentarnos y para evitar eso tan feo que es el plagio. Por tanto, es un software que instalamos en nuestro ordenador y también se instala en la nube y nos permite almacenar, organizar citas y compartir fuentes bibliográficas. Además, es compatible con todo tipo de sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, y también con los principales navegadores, como puede ser Chrome o como puede ser Firefox o Edge. Zotero se inició en la Universidad John Mason, en el Centro de Historia de los Nuevos Medios, y es un software, como hemos dicho, libre, gratuito, de código abierto, sencillo, que ocupa muy poco y que se actualiza continuamente. Funciona con todo tipo de sistemas operativos, como veis ahí, y tiene también traducción a más de 30 idiomas, entre ellos español y algunas lenguas minoritarias también de España. Nos permite, como hemos comentado, recopilar, organizar, citar y sincronizar y acceder a nuestra bibliografía, a nuestra base de datos personal. ¿Qué características tiene? Pues importa datos directamente de las páginas web. Nosotros cuando estamos navegando, nuestro navegador, puede ser Chrome o cualquiera otro, pues nos aparece un icono cuando hay una información bibliográfica, como puede ser que vemos aquí un librito, puede ser una hoja, que puede ser una película. Entonces, depende del tipo de documento, nos aparece un icono, otro, picamos en el icono y simplemente ya nos trae la información sobre esa información, sobre esa fuente de información que nosotros tenemos ahí. No solo recoge el título, sino que recoge todos los datos asociados, todos los metadatos que tiene ese documento. Nos coge el autor, el título, si es una revista, qué revista es, en qué año se publicó, número, año, y si tiene el acceso mediante un enlace web también. Y cuando es posible, incluso nos baja el archivo en PDF para que lo tengamos y podamos disponer de ello. Además, permite exportar estos datos y nosotros queremos cambiar otro gestor de referencias a cualquiera de ellos, de los que existen en el mercado, pero yo, desde luego, os recomendaría Zotero, es el mejor, el más útil, el más sencillo y el más accesible. Más genera, como hemos dicho, estilos de citas en todos los formatos casi
conocidos. Los más conocidos son APA, MLA, Chicago, IE, pero bueno, muchísimos otros más. La última versión es la 9.0, tiene un nuevo sistema de citas unificado, en vez de dos sistemas como tenían los anteriores, sino que simplemente cuando damos nos aparece una barra, buscamos sobre esa barra y ya insertamos. Después, otra cosa que ha añadido esta versión 9 es la lectura. Cuando nos baja un PDF o un EPUB, nos permite leerlo en voz alta. Podemos escucharlo directamente sin tengamos que leerlo nosotros, solo escuchar. Nos permite hacer anotaciones con elementos buscables también para esas anotaciones, insertar directamente las anotaciones en Word y también hacer una nueva colección o tiene una nueva carpeta que es los documentos que hemos leído últimamente para que aparezcan ahí ordenados. Luego han hecho un rediseño visual más bonito, más atractivo, con más colores, que ya estaba iniciado en la versión 7, y un mejor rendimiento también y compatibilidad con todos los sistemas. Además, por primera vez, pues como hemos dicho, recoge y puede leer archivos EPUB, los archivos que son líquidos en este caso, que son los libros electrónicos, el formato de los libros electrónicos estándar o más normalizado. La instalación es muy sencilla. Vamos a la página Zotero, simplemente en el navegador ponemos Zotero. Entonces nos aparece esta página, que es la principal, y ahí tenemos la posibilidad de descargarnos Zotero en este icono, esta etiqueta de color rojo y fondo de color rojo y letras en blanco. Damos ahí y ya nos dice que tenemos que descargar dos cosas. Por una parte, tenemos que descargar Zotero 9, lo que es el programa que tenemos a tener de escritorio, de stock, para Windows. Si es Windows y si es iOS ya te reconoce cuál vas a coger. Y por otra parte tenemos que instalar el conector. El conector es lo que permite que cuando estemos navegando y vemos un documento nos aparezca ahí el icono de un libro, el icono de una hoja, el icono de una película, dar un simple clic y recoger esa información para que nos venga de manera ya automática a nuestra base de datos. Es tremendamente fácil y sencillo. Para instalar nada, simplemente bajamos el programa, como hemos dicho antes, ahí en Download, y una vez que lo bajamos vamos dando Next, 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 hasta el final, que damos Finish, que es finalizar, o sea, tres veces, dos veces Next y la segunda finalizar. Y ya tenemos instalado el programa e inmediatamente cuando lo hemos instalado nos reabre. Y lo que vamos a ver, bueno, son carpetas sin información y sin muchas carpetas como ocurre aquí, pero bueno, este sería un poquito el esquema fundamental. En la parte derecha tenemos las carpetas, donde podemos establecer los temas que creamos. Podemos añadir más carpetas, quitar carpetas. En la parte central, los registros con la información breve. Podemos ordenar por título, por autor, por el último que hemos recibido, luego diríamos cómo. Y finalmente en la parte derecha tenemos todos los datos asociados a ese título o también lo que llamamos los metadatos. Esa sería un poquito la estructura general del gestor. Para instalar el conector también muy fácil. Vamos a la página que hemos visto antes de conectores, damos instalar y dice, luego nos aparece añadir, nos reconoce que estamos en Chrome y lo añadimos a Chrome. Y simplemente volvemos a dar añadir extensión. O sea, añadir a Chrome por una parte cuando lo damos y luego añadir extensión. Y ya lo tenemos instalado. Nos aparece ahí en la barra de herramientas de nuestro explorador, de nuestro Chrome, por ejemplo, o de nuestro Firefox, nos aparece ahí como con una Z, ¿no? De manera que cuando nosotros estamos visualizando un registro, como ocurre en este caso, que es del catálogo de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, simplemente damos a donde aparece ese registro, que nos va a dar un formato de un libro, de una carpeta o lo que sea, y allí ya nos baja ese contenido con todos los datos asociados. Y siempre que puede bajarnos el archivo PDF final cuando está libre, cuando está en libre acceso, pues también lo hace de esa manera. ¿Cómo compilamos información? Bueno, también súper sencillo. Simplemente, como hemos dicho, cuando hemos instalado ya el conector, lo veis ahí, el conector nos aparece en el navegador. Estamos viendo un libro, en este Makerspace, Espacios Creativos en Bibliotecas, es un libro mío, y ya nos aparece aquí el icono de un libro. ¿Lo veis ahí en azul? Lo estoy marcando, pues picamos sobre ese icono azul
y ya directamente nos baja todos los metadatos a nuestra base de datos personal. Vamos a tener en el escritorio, el programa que hemos instalado y también en la nube. Pero es así de fácil y así de asequible. Si, por ejemplo, estamos compilando, estamos visualizando en nuestro navegador un artículo de revista, como es en este caso, pues lo que nos aparece, ¿veis? Ahí nos aparece en esta parte superior de la derecha una hoja. Simplemente clicamos sobre la hoja y ya nos baja todo el contenido. En el caso de que tengamos, por ejemplo, una búsqueda general y queramos traernos varios documentos a la vez, también cuando visualiza varios documentos a la vez, en lugar de salir un libro o salir una hoja, lo que nos sale es una carpeta tipo las de Windows, una carpeta amarilla. Aquí lo estoy marcando yo, ¿no? Pues si clicamos en la carpeta, nos van a salir los documentos que se están visualizando en esa pantalla. Si hay 10 documentos. Entonces marcamos aquellos documentos que a nosotros nos interesan. En este caso Makerspace, le damos OK y ya nos van descargando a nuestra base de datos los documentos. Simplemente así de fácil y así de sencillo. Vamos a ver cómo funcionan los menús generales. Hemos dicho que aquí tenemos las carpetas. Había como 3 cuerpos, ¿no? Carpetas. Podemos crear más carpetas con este iconito que vemos aquí, que parece una carpeta y un más. La información breve de cada una de las carpetas, normalmente el título, la fecha de publicación y la fecha en que se ha añadido, pero esto lo podríamos también modificar. Y finalmente aquí tenemos todos los datos que nos ha recogido. Como os decía antes, no solo recoge el título, sino todos los datos asociados a ese título, a esa referencia bibliográfica. Ahí vemos que en este caso una página web que tiene un título, como veis ahí, que tiene un sitio web donde está, tiene una URL para poder acceder al documento y aquí nos da que está en inglés, la fecha en la que se hizo este documento y la fecha en que se ha añadido. Ahí sería la información fundamental, ¿vale? En la parte superior tenemos, como veis, un menú visual, como veis ahí, sin letras. El menú que vemos aquí, la carpeta con un más, nos permite hacer carpetas. Pues carpetas, ¿para qué nos valen? Normalmente, cuando hacemos trabajos de clase, no tenemos solo una asignatura, tenemos varias. O cuando estamos investigando, a lo mejor investigamos varios temas. Pues para tener esa información organizada en cada uno de los temas, nos permite crear carpetas. Si yo, por ejemplo, investigo inteligencia artificial, integridad académica, libros electrónicos, me permite que yo dé clic ahí y vaya creando mis carpetas. Una vez, por ejemplo, que nosotros ya tenemos información en la base de datos, que ya hemos recogido información, la hemos compilado, nos permite también buscar esa información en la base de datos, donde aparece, claro, la clásica lupa. También nos permite añadir un registro desde cero, o sea, meter nosotros los datos. Solo lo hace con esta hojita que veis ahí y con el signo este plus, el signo más. Y nos permitiría que nosotros eligiésemos qué tipo de documento es, si es un artículo de revista, si es un capítulo de un libro, si es una película, y en función de eso nos van a salir una serie de campos que nosotros rellenamos a mano. Pero también tiene la posibilidad de buscar por identificadores. Esa varita mágica permite que yo, por ejemplo, si quiero introducir un libro que no lo tengo en mi base de datos, lo puedo introducir poniendo el número ISBN, que es el número normalizado de los libros, o también poner el número DOI, que es el número DOI, es el número de identificación de objetos digitales o de los artículos, normalmente. También nos permite insertar o añadir un archivo, o sea, cuando nosotros que no tenemos los metadatos de un libro, podemos añadir ese libro directamente dándole ahí. Nos llevaría a nuestro ordenador, al explorador de nuestro ordenador y allí directamente, si es un artículo en PDF, marcarlo y llevarlo allí. Y luego con el botón derecho podríamos incluso extraer los metadatos automáticamente. Y también otra cosa que es muy útil son las notas. Cuando yo, por ejemplo, pues voy leyendo un documento de los que tengo ahí en mi Zotero, en PDF, y me parece muy interesante y quiero ponerle nota, pues como es un documento interesante, me vale para esto, puedo coger partes de ese documento y ponerlas ahí en las notas. O sea, todas esas posibilidades tiene. Vamos a ir por menú. Primer menú que vemos ahí es archivo. Ahí también nos sale lo mismo que hemos visto antes en los iconos, pero podemos hacer desde aquí. Por ejemplo, hacer un nuevo documento,
añadir un identificador para buscar ese libro, un ISBN, por ejemplo, adjuntar un archivo, que es lo que hemos visto antes, donde aparecía la hoja con el plus, con el más, crear una nueva carpeta, que también lo podemos hacer desde este otro icono que vemos aquí atrás. Simplemente damos ahí, pones el nombre de la carpeta y ya nos lo crea para hacer esa colección. Nos permite también importar datos. Cuando tenemos datos, por ejemplo, de otros gestores de referencia, otra revista que están en el formato estándar que utiliza habitualmente un gestor de referencia, que es RIS, que es un formato muy sencillo, que importa y exporta muy fácilmente, pues lo podemos hacer. O también exportar una colección, una biblioteca en formato RIS. Igual que importamos, podemos exportar y el formato estándar de exportación de los gestores de referencia, si nosotros queremos pasar esos datos pues a nuestro perfil, por ejemplo, de Orchiz o de otro sitio, lo podemos hacer enviándolo en este formato sencillo y que es un formato perfectamente compatible que se llama RIS, Research Information System, algo así es, realmente. El segundo archivo que nos encontramos es editar. Bueno, es un archivo, pues eso, editar muy parecido a lo que haríamos en Word. Es cortar un registro, cortar una carpeta, pegar un registro, pegar una carpeta, deshacer, rehacer, copiar una cita. Cuando estamos sobre una cita, damos a la opción copia, cita y ya directamente nos hace la copia y nos dice en qué formato queremos, en MLA, si queremos en ISO, si queremos en ISO, si queremos en Vancouver. Luego nos permite también seleccionar varios registros de los que tenemos, esos registros se ponen en azul y como hemos dicho antes, como en la lupa, buscar. Esos son los menús fundamentales. Luego tenemos un menú de visualización. Este menú de visualización podemos poner el tamaño de la letra más grande, cambiar las columnas, que en vez de que se vea el título y fecha de publicación y fecha de acceso, podemos poner que se vea el autor, que se vea la fuente y también nos permite ordenar la información en función de lo que nosotros consideremos, por título, por autor, ordenarla por fecha en que se ha añadido a la base de datos, etcétera. Y luego existen las herramientas. Las herramientas nos permite escanear un archivo RTF, o sea, nos permite que si nosotros tenemos un archivo, es el formato Word, exactamente, y nos permite buscar, nos permite desconectar, instalar un conector también, o instalar el conector cuando nos deja de funcionar, o también administrar las extensiones para los distintos navegadores, para Chrome, para demás. Bueno, esto es menos útil, por lo tanto, pagamos menos. Importar datos. Sote nos permite importar datos de todas las fuentes. De la gran mayoría es el gestor de referencias más compatible con todo, porque es software libre. Esto a veces no ocurre con otros gestores de referencia que tienen un concepto más propietario. Por lo tanto, esto permite recoger de 30 fuentes principales. En una investigación que hicimos, era capaz de recoger información de 29. O sea, que es casi compatible con todo. Por ejemplo, Dialnet. ¿Conocéis Dialnet? Es una base de datos española de ciencia y de investigación. Pues si nosotros vamos a Dialnet, como vemos aquí en la pantalla, damos a la carpeta que vemos ahí cuando hacemos una búsqueda en Dialnet, en Makerspace, en Dialnet, y lo que vemos ahí es que podemos seleccionar todos los archivos que está visualizando. Entonces lo que vamos haciendo aquí es marcar un clic, se pone en azul, marcar un clic que se pone en azul y luego dar OK. Y ya directamente nos trae esa información y si el documento a texto completo está disponible, también nos la trae a nuestra base de datos. ¿Cómo generamos una bibliografía? Por ejemplo, cuando yo quiero generar una bibliografía para mandársela a un amigo o a alguien que está buscando información sobre un tema concreto y determinado. Pues podemos generar una bibliografía desde una búsqueda. Puedo hacer una búsqueda, una carpeta también, o una colección, o seleccionar determinados registros diferentes, ¿no? Podemos hacer, desde ahí partimos para hacer esa bibliografía. Si a mí lo que me interesa es una bibliografía sobre Makerspace, busco esa palabra, marco todos esos registros, se me ponen en formato azul y doy exportar bibliografía y me dirá en qué formato quieres que lo exporte. Y cogemos o elegimos formato ISO, APA, MLA,
Vancouver, IE, cualquiera de ellos. Y lo vamos a ver de manera práctica, ¿veis? Yo estoy sobre las fuentes para traductores. En el botón derecho del ratón me pongo sobre esa carpeta y le doy crear una bibliografía a partir de esta colección. Entonces ya me generaría una bibliografía de esa colección, pero esa bibliografía la podríamos hacer también mediante una búsqueda, ahí donde veis, donde aparece la carpeta donde aparece la lupa, la tenéis en la parte superior de arriba y podemos buscar y generar una bibliografía a partir de la lupa y exportarla. Y luego cuando damos exportar bibliografía, nos va a salir esta pestaña, esta pantalla, y ahí nos dice o nos permite elegir qué formato queremos. Como os he dicho, hay miles de formatos. MLA, ISO, IE, Sevier y muchos más. Si no está el formato que nosotros tenemos aquí, podemos ir a gestionar estilos y añadir un estilo más. Ahí aparecen, creo que son 9000 estilos de cita diferentes. Y luego nos da la posibilidad de que nosotros ese formato lo cojamos en español o en otro idioma, en esa pestaña que estáis viendo aquí, y luego el modo de salida, si queremos bibliografía o si queremos una cita. Y luego el modo también de exportación, RTF, que es el formato Word, en HTML, si queremos hacer una página web, o simplemente copiar portapapeles o mandar directamente a impresora y después damos OK. O sea, elegimos estilo, elegimos lenguaje, elegimos si queremos cita o bibliografía y elegimos el formato de exportación. Si lo queremos imprimir directamente, copiar el portapapeles, hacer una página web o enviarlo a Word. Vamos a ver la parte también más importante de cara a la investigación, a la citación y bueno, ya en la academia también los alumnos desde que hacen un trabajo de clase tienen que decir de dónde han tomado esa información. Esto es fundamental para evitar que nos acusen de plagio. Bueno, pues normalmente lo que nos vamos a encontrar es que cuando abrimos nuestro Word, una vez que hemos insertado Zotero, que hemos instalado Zotero, nos va a aparecer entre estas pestañas que aparecen en archivos, una pestaña que vemos ahí, que está en este círculo de color rojo, pone Zotero. Si damos a esa pestaña, nos vamos a encontrar un menú, que es este que veis aquí. Ese es el menú que nos ha instalado para que nosotros insertemos una cita. Para insertar una cita, ¿veis? Añadir cita, que dice aquí en inglés, añadir o editar citation, ¿vale? Pues simplemente le daríamos ahí. Tenemos también en ese menú editar la bibliografía o generar la bibliografía final del documento. Ya sabéis que hay dos formas de citación. La citación dentro del texto, que es una forma abreviada, dependiendo del estilo. Normalmente lo que nos va a poner es el nombre del autor y el año de publicación. También puede ser un numérico, como en el estilo Vancouver. Y luego, al final de todo el documento, todo lo que hemos citado, nos va a aparecer citado poniendo la palabra bibliografía, dos puntos. Pues lo hacemos con esto, con editar bibliografía o añadir bibliografía, que es la segunda opción. O sea, añadir, editar la bibliografía, insertar una nota, también podemos hacerlo. Nos permite también cambiar el tipo de estilo de cita. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos un artículo a una revista, esa revista la quiere en Vancouver, la cita, pero nos rechazan el artículo porque no lo consideran oportuno o suficientemente bueno para esa revista y nosotros cogemos y lo vamos a mandar a otra revista. En esa revista nos piden que citemos en formato ISO. Pues aquí, justamente, donde pone Document Preference, nos permite cambiar el estilo de citación y elegir el estilo de cita nuevo y nos lo cambia todo el sistema inmediatamente, con lo cual es fácil. Y luego cuando, por ejemplo, nos faltan algunos datos, como por ejemplo la fecha de publicación, y no nos hemos dado cuenta que cuando ha traído el metadato no tenía la fecha de publicación o la fuente. La podemos meter, aunque ya tengamos insertada la cita, dar a refresh, que es actualizar, y directamente ya nos mete el dato que nosotros hemos metido, o sea, fecha de publicación, fuente o título de la revista. Vamos a verlo de una manera así más gráfica. Aquí estamos en Word, vamos a donde pone Zotero, que es esta pestaña, y ya directamente lo que hacemos es añadir una cita. Al dar a añadir una cita nos aparece esta interfaz, esta pestaña emergente. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es buscar
Después de la Z de Zotero, ponemos, por ejemplo, si yo quiero ver qué ha escrito Julio Alonso Arévalo sobre integridad científica. Pongo Alonso Arévalo, integridad. Me aparecen esos dos documentos. Lo que tendría que hacer simplemente es señalar cuál quiero, o si quiero los dos, y se pondrían en azul. Los ponemos encima, señalamos uno, señalamos otro, y luego vamos donde este circunflejo que veis ahí, le damos y ya nos ha insertado la cita. Cierras esta pantalla y vas a lo siguiente. ¿Veis aquí, por ejemplo, lo mismo? Yo digo añadir cita. Voy, busco por Alonso Arévalo, integridad científica, me aparecen esos documentos. Si yo quiero el primero, insertarle, doy a este circunflejo que veis aquí y ya directamente me inserta la cita. Pero antes me pide en qué formato quiero insertarla. Yo digo que la quiero insertar en formato ISO 690 en español. Pues pico aquí, se pone en azul y doy a OK. Al dar a OK, como veis ahí, ya nos la daría, nos la citaría. En este caso, meto otra cita, doy al circunflejo, vuelvo a dar al OK y directamente, como veis ahí, ya me aparece la cita insertada, el formato que he elegido, en el formato breve. Formato breve, en este caso, es ISO, como veis ahí. ¿Y qué tiene? Pues tiene los apellidos del autor o autores. Cuando son más de 3 autores, nos pone EZAL y la fecha en que se publicó. Ahí ya tenemos insertada la cita. Y luego, una vez que hemos insertado todas las citas, nos vamos al final del documento y escribimos bibliografía, dos puntos. Nos colocamos en el segundo elemento, que es añadir bibliografía, damos clic y ya nos aparece la bibliografía en el formato que nosotros hayamos elegido. Si yo quiero cambiar esta bibliografía a otro estilo de cita, ¿qué hago? Voy aquí, Documents Preference. ¿Lo veis ahí? Pone aquí Document Preference en la parte del menú de la derecha. Clico ahí y ahí me saldrían los estilos de cita de nuevo y puedo decir, bueno, en vez de en ISO, me vas a citar en MLA. Pues simplemente eso y ya nos cambia todo el sistema de citación. Como hemos dicho, Zotero, la versión de escritorio, que es la que se nos ha instalado en el ordenador, se sincroniza con la versión que tenemos nosotros en la nube. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque cualquier modificación que yo haga en mi trabajo me va a aparecer cuando yo llegue a casa. Si yo añado información, si yo quito información, si yo cambio información, si yo quito una referencia, voy a tener la base de datos actualizada continuamente. Voy a tener una versión de mi base de datos en línea que se sincroniza con las versiones varias que yo pueda tener de escritorio, una en mi trabajo, otra en mi despacho, otra aquí en la casa, por ejemplo, ¿no? Para entrar hay que registrarse, el registro es gratuito, no molesta para nada y simplemente tendremos que ir allí a login. Le pone registrarnos, login, iría yo ahí, entraría, como veis ahí, lo tenéis aquí. Entonces ahí me diría que me identificase. En este caso, si yo no tengo el Zotero, me puedo suscribir a Zotero y aquí nos pide el username y el correo electrónico, como veis. Es decir, que me recuerde y eso es para entrar para registrar. Si para registrar, pues simplemente lo que te va a dar es eso, username y que pongas 2 veces el password para que no te equivoques. Ahí tenéis la versión web de Zotero, que es perfectamente igual que la versión que tenéis de escritorio. O sea, antes eran diferentes, ahora es tal cual, ¿eh? Y luego tenemos aquí un menú con varias otras cosas, como hay grupos, documentación, foros, el implicarse o trabajar para Zotero y luego mi perfil, en donde pone Julio Alonso. Pero es lo mismo, ¿veis? Es la columna de carpetas, la columna de información breve y la columna de información completa de los metadatos. Ahí lo tenemos. Library Web, que es la biblioteca, que donde tenemos la copia exacta de nuestro registro, grupos que podemos seguir porque es una red social también. Documentación, donde podemos encontrar información sobre Zotero, foros de discusión, si nos queremos implicar con Zotero como traductores, como desarrolladores de hardware, y ahí lo tenemos a mi perfil, Julio Alonso Arevar. Y doy a la pestaña grupos, me parecen los grupos a los que estoy.
que puedo seguir, que puedo crear grupos. Aquí tenemos buscar grupos y crear grupos. Yo quiero crear un grupo dedicado a acceso abierto, ahí lo tengo. Un grupo dedicado a alfabetización para compartir bibliografía, ahí lo tengo y puedo discutir con la gente de ese grupo, añadir cosas, quitar, poner. Otra de las pestañas es documentación. Ahí tenemos la información sobre Zotero para la instalación, para una guía rápida, por ejemplo, y luego, bueno, pues las preguntas más comunes, cosas de ese tipo, cualquier duda que tengamos sobre la herramienta. Si vamos a la parte de forum, ahí tenemos foros de discusión, vamos a entrar en un foro y hablar sobre un tema concreto o discutir. Y ahí tenemos contribuir a Zotero. Se puede contribuir, como sabéis, de diferentes maneras. Puedes ayudar a traducir, puedes ayudar a desarrollar software o puedes ayudar a cualquier otra cosa, a comunicarte con Zotero para que hagan mejoras, por ejemplo. Y luego, como veis, existe también mi perfil, donde pone Julio Alonso Arévalo y me aparecen los datos míos, donde trabajo, que es la Facultad de Traducción y Documentación, qué disciplinas me interesan de conocimiento, poderme afiliar y dónde está mi web. Y también puedo poner ahí todo mi currículum, mis grupos, mi fotografía, como veis, pues es una presencia también en red. Bueno, pues esto es fundamentalmente lo que es Zotero, que como veis es simple, sencillo, amigable, es el mejor gestor de referencias que existe actualmente y además es un software libre que está operativo para todos los sistemas y para todos los navegadores que nosotros tengamos a nuestra disposición. Está la versión 9.0 que actualiza las versiones que yo tenía también aquí en la web en este YouTube. Muchísimas gracias y espero que os haya resultado de interés. Cualquier comentario me lo dejáis en el mismo YouTube. Muchísimas gracias.